una lata de conserva, un bote de jabón de afeitar y un trozo de grafito de lápiz. ¿Qué se puede construir con esto? En cualquier casa, nada. Pero en 1944, dentro de un campo de prisioneros en el norte de Alemania, un grupo de oficiales italianos construyó con estos objetos algo que parecía imposible. Una radio. No una radio cualquiera. Una radio capaz de captar señales del otro lado de la guerra y de esconderse, una y otra vez, de quienes la buscaban para destruirla. Durante meses, ese pequeño aparato funcionó a pocos metros de sus captores. Nunca lo encontraron. ¿Cómo se construye algo así, desde cero, sin herramientas, sin dinero, y con la muerte como castigo si te descubren? Para entender por qué esta radio importaba tanto, hay que entender dónde estaban estos hombres. San Bostel, norte de Alemania. El Stalag XB. Casi 1 millón de prisioneros de 46 países pasaron por allí entre 1939 y 1945. Pero los italianos internados después de septiembre de 1943 no eran oficialmente prisioneros de guerra. Eran IMI, internados militares italianos. Una figura legal que ningún tratado internacional protegía. Sin Convención de Ginebra, sin Cruz Roja, sin garantías de ningún tipo. Solo trabajo forzado, frío, hambre y una cosa más, quizás la más dura de todas: no saber nada de lo que ocurría fuera de esas alambradas. Ni si la guerra estaba a punto de acabar, ni si acababa de empezar lo peor. Ese silencio, ese no saber, era para muchos peor que el hambre. Así que un pequeño grupo de oficiales decidió romperlo. Decidieron construir una radio propia dentro del campo, bajo la vigilancia constante de sus captores. Sonaba absurdo. Sin talleres, sin componentes, sin siquiera la certeza de que fuera posible. Y sin embargo, empezaron. Porque para construir una radio, primero hace falta una idea, y después, al menos una pieza que nadie pueda fabricar con las manos. Esa pieza era una válvula. Un tetrodo de haz, modelo 1CU5. El único componente de fábrica de toda la radio. Todo lo demás tendría que inventarse. ¿Cómo entra una válvula de radio en un campo vigilado día y noche, con registros constantes? Escondida, en el fondo de una cantimplora. Así la introdujo el teniente Carlo Martignago, burlando uno de los registros más feroces del campo. A partir de esa única pieza, el capitán Aldo Angiolillo y el subteniente Oliviero Olivero diseñaron el circuito completo. Otros compañeros, como el teniente Talotti, el teniente Tarini y Vittorio Viali, se sumaron al proyecto para conseguir materiales y esconder cada avance. Una válvula, 5 hombres decididos, y todavía nada de lo demás. El chasis se construyó con 4 trozos de contrachapado, recortados de la caja de un paquete de víveres. El condensador variable de sintonía, la pieza que permite cambiar de emisora, se recortó pacientemente de latas de conserva de carne. Con una lima de uñas, con un pequeño cuchillo, con la paciencia de quien no tiene otra cosa que hacer con el tiempo. En el campo se llegó a hablar de compañeros capaces de fabricar, con una simple aguja, piezas de una precisión asombrosa. Ese mismo nivel de destreza, aplicado a una radio, es lo que hizo posible lo que estaba a punto de nacer. La bobina se enrolló sobre un bote de jabón de afeitar. Dentro, un tubo de cartón hacía de bariómetro de reacción. Los condensadores fijos se fabricaron con papel de estaño de paquetes de cigarrillos, usando el propio papel de fumar como aislante, reforzado a veces con cera de vela derretida. Las resistencias, con grafito de lápiz. Nada de esto se compró. Todo se robó, se guardó o se improvisó, día tras día, objeto tras objeto. Si esta historia te está sorprendiendo tanto como a nosotros al investigarla, este es un buen momento para suscribirte, porque todavía queda la parte más delicada de toda la construcción: darle corriente a esta radio sin electricidad. Una radio sin corriente es solo un objeto curioso sobre una mesa. Y esta necesitaba además 2 tensiones distintas. Una para encender el filamento de la válvula y otra, más delicada, para hacerla funcionar de verdad. La solución fue casi química.
Un tarro de extracto de carne. Agua. Un trozo de zinc, sacado de las pilas de los lavaderos. Un trozo de carbón, rescatado de los desechos de cocina. Todo sumergido en una solución improvisada. Una pila eléctrica hecha literalmente con basura. Y con eso, sorprendentemente, bastaba. Y entonces, funcionó. Una noche, en la segunda mitad de 1944, por primera vez, aquel amasijo de latas, cartón y grafito dejó escapar una voz. Una emisora lejana, entre varias que lograron sintonizar con el tiempo. Los hombres, reunidos alrededor de una sola vela, escucharon en absoluto silencio. Nadie hablaba. Nadie se movía. No era solo información lo que estaban recibiendo. Era la prueba de que el mundo, ahí fuera, seguía existiendo y de que la guerra, algún día, terminaría. Pero tener una radio que funciona es solo la mitad del problema. Ahora había que mantenerla con vida sin que nadie la encontrara. Porque tener esa radio significaba también poder perderlo todo de un solo registro. Así que cada noche, después de escuchar, la desmontaban por completo, pieza a pieza. Cada componente volvía a ser lo que aparentaba ser: una lata vacía, un bote de jabón, un tarro de comida, un trozo de cartón. Guardados por separado, en escondites distintos, una gaveta aquí, el fondo de una cantimplora allá. Nada, por separado, delataba absolutamente nada. Pero desmontar la radio no bastaba. Hacía falta vigilancia constante. Un grupo de compañeros se turnaba para observar las entradas del barracón, día y noche. Si un guardia se acercaba, la señal corría en segundos, de boca en boca, sin levantar sospechas. Y cuando la Gestapo registraba el campo, buscando esa radio de la que todos hablaban en susurros, encontraba señuelos. Falsas caterinas, montadas a propósito para ser descubiertas. Pistas falsas, sembradas con paciencia. Registro tras registro. Nunca la encontraron. Parte de lo que sabemos hoy sobre Caterina lo debemos a un prisionero que también estaba allí, viviendo lo mismo. Govannino Guareschi, el autor de Don Camillo y Pepone. Guareschi documentó la radio en su diario clandestino, escrito durante su propio cautiverio. Años después, en 1946, volvió sobre esa historia en un artículo de la revista italiana Oggi. Sin sus notas, buena parte de los detalles que hoy conocemos, el desmontaje, los escondites, los rostros junto a la vela, se habrían perdido para siempre. Y Caterina no estaba sola. Según el investigador Ugo Dragoni, en los distintos campos alemanes llegaron a construirse hasta 8 radios clandestinas. La mayoría en el propio Sambostel. Mimma, Teresina, Gea. Cada una con su propio diseño, su propio grupo de constructores, sus propios escondites. Cada una sostenida por el mismo ingenio desesperado. Hoy, de todos esos aparatos, solo 3 sobreviven, conservados en un museo de Padua, Italia. Caterina no disparó ni una sola bala. No tenía filo, ni pólvora, ni munición. Y aún así, fue un arma. Un arma hecha de información, de esperanza y de la simple certeza de que el mundo exterior seguía existiendo más allá de las alambradas. A veces, resistir no es luchar cuerpo a cuerpo. Es simplemente negarse a quedarse a oscuras, aunque eso signifique construir una radio con una lata de conserva. Hoy, uno de los receptores originales de aquella red de radios clandestinas se conserva en el Museo del Internato Ignoto, en Padua. Y en 2007, un radioaficionado llamado Ignazio Secchi logró reconstruir una réplica funcional de Caterina,
documentando todo el proceso, demostrando que sí, aquel amasijo de latas, cartón y grafito realmente funcionaba, tal y como lo describieron quienes lo vivieron. Una lata de conserva, un bote de jabón, una válvula de contrabando y la determinación de no rendirse ante el silencio. Eso fue Caterina. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Nos escuchamos en el próximo vídeo.